Comienzo a la escuela política número 38. Esta escuela, estábamos comentando, arrancó un poco después de la pandemia. Hemos tenido una interrupción por las vacaciones de Navidad, pero 38 sesiones en directo, sin interrupción, tratando los más diversos temas de interés nacional, regional e internacional. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Coronel López, quien es economista, profesor universitario y ex asesor del Departamento Nacional de Planeación. Él ha sido coordinador del Observatorio del Mercado de Trabajo de Antioquia y miembro del Consejo Municipal de Empleo de Medellín. Actualmente es miembro de la Misión Alternativa de Empleo y columnista del diario Portafolio. Hoy nos va a hablar de ese tema árido de la fiscalidad, de cómo los impuestos y los gastos afectan el empleo y el bienestar social. Y va a desmenuzar esos temas que son tan difíciles que incluso muchos periodistas no los tratan con la... Doctora Clara López Obregón ya está conectada ahí, está el doctor Jorge Coronel López, miembro de la Misión Alternativa de Empleo y corresponsal de Portafolio. Doctora Clara, con esta Escuela Política número 38 le damos la bienvenida. Siga usted, por favor. Bueno, Jorge, yo ya había arrancado hace un rato. No sé si vuelvo a repetir. Había dado ya el perfil y la hoja de vida de nuestro invitado de hoy, quien es Jorge Coronel López. Es un destacadísimo economista. Ha sido director o coordinador del Observatorio del Mercado Laboral de Antioquia, así como del Consejo Municipal de Empleo de la ciudad de Medellín. Es una persona muy versada en todos los temas económicos. En la actualidad es miembro de la Misión Alternativa de Empleo. Ha sido profesor universitario, sigue siendo profesor universitario y ha sido asesor externo del Departamento Nacional de Planeación. Hoy nos va a tratar el tema de la fiscalidad, que no es un tema muy fácil de explicar, pero yo sé que él con sus capacidades profesorales nos va a desmenuzar el tema del impacto de los impuestos y el gasto público sobre el empleo y sobre el bienestar social. Entonces le damos la bienvenida a Jorge Coronel con los agradecimientos de haber aceptado nuestra invitación a la escuela política. Tiene la palabra Jorge Coronel para su presentación. Posteriormente haremos los comentarios y preguntas de nuestros aliados de la televisión alternativa y después le damos la palabra a los intervinientes de la escuela política. Muchas gracias, Jorge, y tienes la palabra. Gracias, doctora Clara. Un saludo cordial y muy agradecido por la invitación. Vengo con muchísimo gusto y estaremos aquí cada vez que nos inviten en este ejercicio de la formación y de la escuela política. Igualmente un saludo cordial a todos y para todas quienes nos acompañan desde las diferentes partes del país. Y bueno, los invito a que me acompañen en el recorrido que he preparado alrededor de un tema que hemos titulado el impacto de los impuestos y del gasto en el bienestar y en el empleo, y trataré de ir lentamente desmenuzando un tema que, como lo decía en la introducción la doctora Clara, pues tiene unos niveles que habrá que irlos comprendiendo lentamente, pero espero que con el material que he preparado pues podamos entonces dejar algunas ideas que nos permitan entender y posteriormente pues conversar y responder algunas preguntas que se den. Voy a compartir pantalla porque me voy a apoyar de una pequeña presentación que he organizado para facilitar, digamos, la intervención, y me confirman, por favor, si están viendo mi diapositiva que va con el título del día de hoy. Sí, doctor Jorge, ahí se le ve ya la Perfecto. diapositiva, puede hacerla, eso, ya quedó perfecta. Perfecto. Bien, entonces hablaré sobre el impacto de los impuestos y del gasto.
yo quisiera empezar uniendo el tema o planteando mejor el tema de la fiscalidad. Cuando hablamos de fiscalidad estamos hablando justamente de lo que estamos viendo en la pantalla, de impuestos y de gastos. Esa es la fiscalidad, ese de alguna manera son los elementos constitutivos de lo que llamamos nosotros la política fiscal. Yo quiero entonces plantear este tema a partir de lo siguiente. Cada vez que hablamos de impuestos y de gasto público, estamos haciendo referencia a la constitución o a la conformación del Estado como tal. Es decir, cada vez que nosotros estemos hablando de cualquier impuesto, de cualquier tributo, estamos haciendo una mención al Estado porque es el responsable de recaudar esos tributos. Pero si miramos también el otro lado, que es en qué se gasta él esos recursos, que sería el gasto, pues indiscutiblemente que estamos hablando del Estado. Entonces quiero vincular hoy el tema de los impuestos y del gasto alrededor del Estado. Y creo que ahí vamos a tener que discutir varios temas, porque justamente la forma como determinemos nosotros los ciudadanos ese Estado es lo que nos va a dar a entender pues cómo va a ser la política fiscal o cómo va a ser la generación de los tributos, cómo va a ser inclusive la forma como se van a cobrar esos tributos, a quién le van a cobrar esos tributos. Luego entonces la configuración del Estado es vital. De ahí que sea tan importante los ejercicios de formación política como lo que está haciendo la escuela, porque es la forma de empezar nosotros a comprender la dimensión de los temas. Entonces, planteando esto, voy a empezar diciendo que los impuestos, de una forma general, es la contribución obligatoria, ¿no? Un impuesto es, por definición, algo obligatorio que lo define el Estado, por supuesto, las instituciones del Estado, en nuestro Estado colombiano, digamos, quien determina esos parámetros impositivos, pues se da en el marco legislativo, entiéndase el Congreso, y de allí vienen las leyes que determinan entonces muchas veces los impuestos nacionales. Los órganos legislativos en los diferentes niveles, como es el departamento o es el municipio, es decir, la asamblea o los consejos municipales, pues hacen las veces de los órganos que deben legislar en función de los impuestos, en ese caso de los impuestos departamentales y de los impuestos municipales. Entonces, el Estado en sus diferentes niveles, nación, departamento o municipio, pues es el que determina esa contribución obligatoria y va, digamos, asignando quiénes son los contribuyentes. Entonces, el primer punto es ese, y es que los impuestos son una contribución obligatoria, ¿no? Es un pago. La palabra contribución tiene otra connotación, pero ahí creo que se ajusta muy bien y es simplemente un pago obligatorio que habrá que hacer. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace esos pagos? Pues de forma conceptual, digamos, que los que hacemos esos pagos, pues nos llamamos contribuyentes. No me refiero al sujeto propiamente, lo miraremos ahora, pero quien hace el pago del impuesto es un contribuyente. Y esos contribuyentes, cuando hacemos esos pagos de impuestos al Estado, le pagamos los impuestos al Estado, pues generalmente a partir de ahí se generan unas concepciones que es importante dejarlas claras el día de hoy. Quien paga los impuestos, quien hace un pago de impuestos cualquiera que él sea, está esperando de alguna manera un beneficio por parte del Estado. Y esos beneficios el Estado los otorga dentro de algo que se llama un conjunto de bienes que se llaman los bienes públicos. Claro, el Estado nos responde a nosotros, ¿sí? Las necesidades que tenemos, por ejemplo, de movilizarnos por unas vías, de transitar por ciertos lugares, de tener espacios seguros, la defensa, la seguridad, etcétera, de tener también la posibilidad de algunos espacios de ocio, de recreo y demás, piensen en los parques. Todos esos componentes hacen parte de lo que estoy significando, que son los bienes públicos. Entonces, casi que la respuesta que estoy dando aquí es a quien se pregunte, ¿para qué sirven los impuestos? ¿Para qué se utilizan los impuestos? Y los impuestos se utilizan para financiar un conjunto de bienes públicos que la sociedad necesita.
Estoy en un plano, digamos, en un marco teórico, en una forma de acercar los temas, y ahora discutiremos un poco también la realidad de todo este asunto. Entonces me voy a mover un poco en el plano teórico para poder dejar algunas ideas aquí preliminares. Entonces, primero los impuestos, como una contribución obligatoria. Quien lo paga es el contribuyente. No en vano lo he puesto ahí, no en vano puse la flecha que establece la relación entre el contribuyente y el Estado, porque voy a hacer alguna reflexión ahora más adelante, justamente con la consideración de contribuyente. Ahora, ¿qué se espera con los bienes públicos que el Estado nos ofrece? Pues esperamos que entonces haya mejoras en la calidad de vida de las personas, lo cual se podría entender como el bienestar. Entonces, ese digamos que es una forma de acercarnos a la comprensión de lo que significarían los impuestos, quién los recauda y para qué se utilizarían, ¿no? O cómo se representarían. Esa es la primera parte y solo terminaría esta parte de los impuestos indicando dos asuntos que podrían ser relevantes ahora que vamos de pronto a entrar más adelante en una discusión, porque el país está discutiendo hoy impuestos justamente con la reforma que parece que se va a presentar en un poco menos de un mes. Entonces es importante dejar esto también claro. ¿Cómo pueden ser los impuestos, no? En términos generales, ¿cuál es esa clasificación de los impuestos? Y digamos en términos generales que los impuestos se pueden clasificar de una forma que podríamos decir unos indirectos y otros que son indirectos. El directo es aquel impuesto que va enfocado, va como la palabra le indica, va directo a afectar la renta o el patrimonio de los contribuyentes. Ese digamos que es la forma de entender el impuesto directo. Y el otro conjunto de impuestos que serían los indirectos son los que gravan la producción o los bienes de consumo. En nuestro caso, el mejor ejemplo puede ser el IVA. Entonces, eso creo que es una forma de empezar también uno a entender hacia dónde se puede dirigir la política, si se grava más de una forma directa o de una forma indirecta. Y hoy, por ejemplo, pues si vamos planteando temas de la economía colombiana y temas nuestros hoy parece que el gobierno ha insinuado que la reforma que viene con una carga impositiva al IVA. Ha dicho el viceministro de Hacienda que en la reforma que piensan plantear quieren ampliar el recaudo del IVA a partir de gravar unos bienes de la canasta familiar. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están pensando a la luz de lo que estoy mostrando? Pues que van a poner unos impuestos indirectos o van a ampliar los impuestos indirectos que hoy existen. Digamos que eso es entonces la primera parte de lo que he preparado para el día de hoy. Y ese es el tema de los impuestos. Voy al otro lado, voy al gasto. Entonces, ya digamos que ya el Estado define qué ingresos le van a llegar y por dónde le van a llegar. Ahora la pregunta que tiene que resolver el Estado es, ¿y qué voy a hacer con esos recursos? Con esos dineros que voy a recaudar. Pues entonces los va a gastar y el gasto, pues su denominación es el gasto público. Los gastos que hace el Estado, pues naturalmente se materializan en el gasto público. ¿Y qué es el gasto público en sí? Es una asignación que el Estado realiza, pero obviamente lo tiene que hacer bajo unos procesos de priorización. Hoy en la pandemia, seguramente el gobierno nacional estará discutiendo que lo que recauda, pues tendrá que gastarlo en X o Y cosa, porque no podrá gastarlo en un conjunto de cosas porque quizás no alcanza. Y entonces en ese ejercicio de que hay faltantes, pues tendrá que asignar los 100 pesos, los 200 pesos que hayan en un conjunto de cosas y debe priorizar, ¿Por qué se prioriza en X o en Y cosa? Porque es un concepto, o sea, se prioriza porque el Estado que esté o el gobierno que esté en ese momento al mando del Estado, pues seguramente que tendrá ciertas prioridades. Colombia ha tenido gobiernos que han priorizado, por ejemplo, la defensa nacional, han priorizado el gasto público en la defensa nacional, ¿sí? Y entonces se ha dado más recursos para el conflicto, se ha dado más recursos para el ejército, qué sé yo, y digamos que se ha sacrificado otros rubros, ¿no? Lo social podría ser, la educación misma, la salud,
y entonces ahí es donde están los enfoques de gobierno. Podrá llegar otro gobierno que piense de otra manera y hará invertir esa priorización, y entonces puede invertir menos en defensa y más en términos sociales. Entonces, quiero responder es una pregunta, y es, ¿por qué se prioriza más en unas cosas que en otras? Y eso responde mucho al gobierno que esté de turno dentro del mando del Estado. Entonces, creo que esa es una forma también de responder de por qué a veces tenemos ciclos políticos en los cuales, momentos políticos en los cuales se hacen ciertos gastos y se anulan otros o se sacrifican presupuestos de otros, etcétera. Quien, digamos, recibe la forma de materializada de ese gasto, cuando se hace el gasto público, ¿sí? Quien recibe ese gasto, quien lo va a terminar viendo, ese gasto son bienes públicos. O sea, cuando el gobierno podría decir, voy a hacer una carretera. La carretera es un bien público, la vía pública, ¿no? Y entonces, ¿quiénes nos beneficiamos? Pues nos beneficiamos de eso los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que recibimos los beneficios del gasto público. Si el gasto público se ejecuta bien, se focaliza bien, se realiza dentro de las necesidades que la ciudadanía tiene, pues seguramente que entonces redundará en mejores calidades de vida y en mejor bienestar. Entonces ahí hay un punto muy importante, y es que quiero diferenciar los ciudadanos en relación con el Estado y los contribuyentes en relación con el Estado. Yo creo que ese tiene que ser un punto vital para la formación y la comprensión de la fiscalidad. Una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser contribuyente. ¿Cuál es la diferencia? El ciudadano es un sujeto que reclama sus derechos. El ciudadano es un sujeto de derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo mismo, etcétera, son componentes que están aliados, están vinculados a los ciudadanos. Entonces, la categoría ciudadano, el concepto ciudadano es muy importante. Hay que rescatarlo. Se nos ha invisibilizado, se nos ha perdido a veces, se difumina, y hay que rescatarlo porque es la forma de reconocer que somos sujetos de derecho. Eso es un elemento vital. Voy a hacer un paréntesis para comentar lo siguiente. En mi ejercicio de docente, coordiné en algún momento una maestría, y era maestría en gobierno. ¿Quién estudia una maestría en gobierno? Naturalmente las personas que tienen que ver con el Estado. Entonces venían o concejales, o venían gobernadores muchas veces, o venían personas que trabajaban en cualquier institución del Estado, en un órgano de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguna vez se encontraba uno en otros programas no públicos, personas que trabajan con el Estado, estudiando, formándose en programas no públicos. Por ejemplo, haciendo una maestría en administración, por poner un ejemplo. Mi pregunta sería, si hay un dirigente público, un alcalde, alguien que tenga que ver con el Estado, ¿qué hace formándose en espacios que son privados? Me parece que es riesgoso, porque modifica la forma de entender la relación entre el Estado y los ciudadanos, que es lo que estoy tratando de mostrar aquí. Y me parece, lo lanzo como una hipótesis, y me parece que el permitir que nuestros dirigentes políticos se formen en ambientes privados corre riesgo la relación que estoy planteando, porque ya se pierde la categoría de ciudadano y empezamos a hablar de categorías como clientes, por ejemplo. Eso es peligrosísimo para la conformación de sociedad, de la conformación misma del Estado. Es peligrosísimo. Nosotros como sociedad tenemos que reconocer y poner en su lugar cada uno de los elementos que nos constituyen como sociedad. Entonces, rescato la categoría de ciudadano en la presentación que estoy haciendo con el comentario que acabo de hacer, un poco entre paréntesis. Entonces, los ciudadanos pues son sujetos de derecho. Bien, el gasto público tiene una clasificación, ¿sí? Un poco en qué se gastan los recursos del Estado.
¿En qué se los gasta? Y digamos que la clasificación general que nos permite aproximarnos podría ser esa que está aquí. Hay 3 clasificaciones para el gasto. Uno es esos recursos que se dirigen a sostener el aparato del Estado. El Estado es un aparato que hay que sostenerlo, hay que financiarlo para que pueda funcionar. Y eso es lo que llamamos el gasto de funcionamiento. Podemos pensar perfectamente que ese es las nóminas, por ejemplo, lo que se paga las nóminas a las personas que trabajan en instituciones del Estado, y eso digamos que es una forma de entender qué es el gasto público de funcionamiento. El segundo es el gasto público de inversión social. Es el gasto más importante desde el punto de vista de la recuperación de las economías cuando haya crisis. Es el gasto más importante hoy para pensar en procesos de reactivación económica. Es el gasto que nos permite, por ejemplo, corregir los problemas de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria y demás. Es el gasto que nos permite también corregir los problemas del mercado de trabajo, desempleo, por ejemplo. Entonces, ese gasto de inversión social es un gasto vital, sustantivo para, digamos, el funcionamiento ya de la sociedad y de todo el conglomerado, digamos, de ciudadanos, ¿no? Y por último, está el gasto público, perdón, el gasto de inversión de pago de la deuda. El gasto de la deuda, pues, es simplemente los recursos que se orientan a pagar los intereses, el capital que nos hayan prestado y las comisiones que haya que pagar por cualquier razón de crédito. Entonces es un gasto que va dirigido, digamos, por razones financieras, ¿sí? Por los contratos financieros que se han establecido, y es el pago de la deuda. La deuda podrá ser interna en el país o podrá ser externa, y digamos que eso es, digamos, un poco indiferente en este momento, pero es unos recursos que se dirigen a pagar unos créditos que se han adquirido. Esa, digamos que entonces es el panorama general del funcionamiento de lo que sería el Estado a la luz del tema que hemos convocado, que no me han convocado el día de hoy, y es a la luz del tema de los impuestos y del gasto, ¿no? Ahora, claro, la relación entre bienestar y derechos está estrechamente dada, son estrechamente vinculantes. Los derechos permiten el bienestar, y el bienestar, en la medida que se dé, pues también va a permitir más o menos acciones frente al derecho. Una sociedad que tenga poco bienestar, pues seguramente que va a tener que demandar más derechos, y ya veremos si el Estado, en su concepción ideológica, en su voluntad política, etcétera, y en su capacidad de recursos, podrá responder a ello. Pero entonces quiero decir que esto se cierra en ese punto, y es que el bienestar, pues naturalmente está ligado al asunto de los derechos. Otro paréntesis. Antes de la pandemia, y lo presento muchas veces en clase, yo digo que antes de la pandemia venía ocurriendo algo en el país muy interesante, y era cómo la gente se estaba movilizando alrededor de un derecho, que no es que lo hayamos visto mucho en Colombia, el reclamo de ese derecho, no lo hemos visto en las calles como lo vimos, y la gente salió y protestó por el derecho a la educación. Y reclamaban los recursos para la educación pública. Y quedaron consignados en la prensa las marchas que se dieron en el país, en las diferentes ciudades del país, alrededor de la defensa del derecho a la educación. Eso era lo que reclamaba la gente allí. Y a mí me parecía eso muy interesante del proceso de la discusión política, porque no era usual que se diera ese tipo de manifestaciones. En el año 99 también hubo otra manifestación, 98, 99, por allá a finales de los 90, hubo otras movilizaciones muy interesantes que llevaron incluso a que se hiciera ajustes en algo que no estaba funcionando muy bien. Y la gente salió en ese momento, finales del 90, a movilizarse en función del derecho a la vivienda digna. Y hubo manifestaciones en contra del UPAC reclamando vivienda digna. Y eso llevó a un ajuste, a una cantidad de demandas que se dieron en su momento, y la Corte Constitucional termina saldando
el tema, tumbando la UPAC en el año 99 y haciendo algunos ajustes para las personas que estaban, digamos, en ese momento pagando su vivienda a partir de lo que se conoció hasta entonces como el UPAC. Quiero señalar con esos dos casos que mostré, educación y vivienda, cómo los ciudadanos podemos reclamar derechos. Habrá otros instrumentos, la Constitución del 91 nos brinda otros instrumentos, pues la tutela es uno, etcétera. Pero también quiero señalarle la movilización, cómo ha servido también para un ejercicio de derechos, de reclamación de derechos. Ok, ahora los invito a cerrar esta primera diapositiva con la siguiente idea. Yo empecé entonces diciendo que los impuestos y el gasto se vinculan por algo que estamos llamando el Estado. Y el Estado, pues digamos que es ese gran leviatán, por ponerle algún nombre, ese gran, no quisiera utilizar la palabra empresa, pero quiero decir ese gran conjunto de elementos que necesitamos que alguien no lo gobierne, lo oriente, y designamos quién nos maneje, digamos, los destinos del Estado. Pero el Estado en sí, nosotros como ciudadanos, como sociedad, definimos en la Constitución el papel del Estado. Entonces, la pregunta a quien diga, bueno, ¿y el Estado para qué está? ¿El Estado para qué sirve? Pues está consignado en el acuerdo que nosotros hacemos, en el contrato social que definimos, que para nuestro caso es la Constitución del 91. Y la Constitución del 91 define cuál es el papel del Estado. ¿Cuál es el papel? Antes de entrar en la discusión del papel del Estado, un segundo, por favor, un segundo. Ruego excusas, un asunto de batería. Bien, antes de entrar en la discusión de la Constitución del 91, voy a responder en la pregunta, bueno, y en teoría, pues, ¿cuál es el papel del Estado? O sea, ¿qué hay, digamos, en el plano teórico sobre el papel del Estado? Y habría que decir lo siguiente. Por un lado, no voy a señalar sino dos vertientes. Por un lado está la idea de que el Estado tiene que buscar esas coberturas universales, es satisfacer las necesidades de los ciudadanos a partir de los bienes básicos y demás. Esa es una idea sobre el papel del Estado. Implica que el Estado participe bastante de las actividades económicas. Implica que el Estado se preocupe por la forma de llevar bienes públicos a la sociedad, para utilizar palabras que he comentado durante esta sesión. Y ese Estado uno podría decir que es el que se denomina en la literatura y que por ahí tal vez muchas veces se encuentra, que es ese Estado un poco que llamamos estado de bienestar. Es el Estado, insisto, que participa bastante, que gasta, que da bienes públicos, que se preocupa. Un poco esa es la idea general de lo que significaría la vertiente del estado de bienestar. Podríamos decir que los estados europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, vienen un poco por esa vertiente, ¿sí? Más a finales del siglo pasado que ahora, pero digamos que venían por esa vertiente, un poco recogiendo lo que se está concibiendo en este momento como estado de bienestar o lo que yo estoy presentando aquí. Otra vertiente, otra, diferente a la que acabo de presentar sería la siguiente. Y es la vertiente que dice que el Estado no debería participar mucho en los procesos económicos, que sí tiene que responder a las necesidades de los ciudadanos, pero no lo debe hacer de manera directa, sino que lo puede hacer de una manera indirecta. Y la pregunta, bueno, ¿y cuál es la forma indirecta? Sería a partir de los mercados, a partir de los privados. Ejemplo, que el Estado no tenga una universidad o un colegio directamente por él construido, etcétera, administrado y demás, sino que más bien oriente los recursos hacia por ejemplo, un colegio privado
que ya está, etcétera, y a partir de ahí se haga la oferta educativa. Entonces, mira que la oferta educativa, solo por citar un ejemplo, se puede dar de manera directa, el Estado lo puede hacer de manera directa o lo puede hacer de manera indirecta en función de lo que ya existe, que serían los mercados o el sector privado, para que lo entendamos un poco mejor con la idea que estoy dando. Esa vertiente podría sintetizarse en lo que conocemos nosotros hoy como el Estado neoliberal. Tiene varios nombres. He traído un nombre, digamos, que podría ser común para nosotros esta noche, y es entonces lo que conocemos como el Estado neoliberal. El concepto neoliberal, pues simplemente digamos que es un concepto que recoge unas ideas del Estado donde el Estado debe ser mínimo, el Estado debe participar poco, debe intervenir. La palabra intervenir es muy importante en el diálogo del día de hoy, que el Estado debe intervenir poco en los procesos económicos, y esa es una idea muy neoliberal. Yo creo que no cometemos ningún error el día de hoy para decir que de alguna manera la inspiración que tenemos hoy en el Estado colombiano, pues es un Estado más inclinado hoy, al menos por las reformas que se han dado y por las discusiones que se presentan, la forma como se entiende hoy la conformación del Estado es un Estado pues obviamente más inclinado hacia un Estado neoliberal. Cuando se dice que el Estado tiene que ser mínimo, y ya hemos visto procesos como el Estado colombiano sufrió unas reformas que lo llevaron a cierto nivel, así como también se dijo en algún momento que el Estado era muy grande y se utilizó el tamaño del Estado, que de hecho se puede medir, etcétera, y se utilizó el tamaño del Estado para decir que era un Estado muy grande, y eso fue el argumento, la motivación para decir que teníamos que tener un Estado más pequeño. Uno podría refutar eso en gracia de una buena discusión, y ¿quién dijo? Pues que el Estado tenía que tener X o Y tamaño. Yo creo que la respuesta la deberíamos buscar más en la satisfacción de las necesidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no dejar eso en un plano como tan especulativo, podría uno simplemente decir que valdría la pena mirar qué ha pasado del año 91 hasta el día de hoy, que ya 3 décadas es suficiente para empezar a hacer algunos buenos balances sobre las reformas que le hemos hecho al Estado en función de la sociedad. Y es, si al volverlo pequeño, por ejemplo, como lo hemos vuelto pequeño, al volverlo pequeño, si las necesidades de la sociedad se lograron, pues digamos, satisfacer o no. Eso creo que es una buena forma de empezar a entender si entonces esa ruta es correcta o si al contrario habrá que volver a mirar cuál es entonces el papel y el tamaño que queríamos tener del Estado. Quiero cerrar esta lámina antes de pasar a la siguiente, decir lo siguiente. Es muy importante entonces que como sociedad nos apropiemos de lo que significa el Estado en sí, de lo que significa las instituciones que están detrás del Estado. Yo pregunto a veces en clase, podemos hacer hoy aquí una conversación sobre eso, pero bueno, dígame, ¿dónde ve usted el Estado? Le digo a mis estudiantes a veces. Sale a la calle y ¿dónde está el Estado? Y me dicen, pues, cuando pasa un policía, por ejemplo, ahí está el Estado representado. Y así sucesivamente uno puede encontrar lo que es la institucionalidad misma del Estado o lo que es el Estado representado en los bienes que nos entrega a nosotros. Y eso creo que es una forma de empezar nosotros a apropiarnos, porque parte de la crisis, esa es una consideración personal, parte de la crisis que estamos viviendo en el país pasa por la necesidad de hacer una formación política, y pasa también justamente porque hemos perdido, ya no nos corre por las venas esas ideas, digamos, y esas comprensiones necesarias, como por ejemplo el Estado, que es ciudadanía, solidaridad, etcétera. Eso ya no pareciera que no lo tuviéramos, y habrá que recuperarlo. Entonces, digamos que esa es una primera consideración como forma de conclusión de esto. Entenderán ustedes con esta lámina que he preparado, entenderán que un país que decida tomar la ruta de un estado de bienestar u otro que
decida tomar un Estado neoliberal, formarse alrededor de un Estado neoliberal, pues estamos hablando de dos países absolutamente diferentes, donde en el primero, el Estado de Bienestar, posiblemente las instituciones del Estado van a entregar, digamos, muchos más bienes públicos que en el segundo, en donde los bienes se van a entregar por los mercados. Yo creo que habrá que decir también que un Estado neoliberal, con el enfoque que he planteado, los bienes que se vayan a ofrecer por esa vía del mercado y del sector privado son bienes que llevarán una carga de precio. Entonces, voy a ser extremista en este ejemplo, pero solo para que por razones pedagógicas se entienda. Quiero decir en lo siguiente, que una cosa es que el Estado elija la ruta de bienestar, estado de bienestar, y a partir de ahí, por ejemplo, ofrezca la educación pública gratuita, ¿sí? Eso puede ser una idea de lo que podría ser un estado o acercarse a un estado de bienestar. Mientras que el estado neoliberal dice la educación no debe ser gratuita, la va a ofrecer en los mercados y naturalmente que cuando va por los mercados, pues tendrá un precio que se llama matrícula o pensión o mensualidad. Esa sería, digamos que una forma, digamos, de entender cómo un Estado u otro, digamos, podría hacer asignaciones de bienes públicos. Bien, esa, digamos que entonces es la presentación general y pasaría a estos comentarios también en esa línea. Ahora, ¿qué tengo yo como Estado? ¿Sí? ¿Qué tengo yo cuando por un lado tengo unos ingresos, unos impuestos más otros ingresos? Los impuestos es la contribución, ¿no? Lo que se paga porque lo que nos dicen que hay que pagar. Vamos a cobrar impuesto a X, Y, Z cosas. Perfecto. Pero el Estado recibe eso como un ingreso, pero él tiene otros ingresos. Por ejemplo, las empresas del Estado, cuando dan utilidades, pues se convierten en una función también de ingresos. Entonces, los impuestos más otros ingresos, pues configuran, sumado todo, configura pues para el Estado lo que serían los ingresos públicos. Ah, y entonces, ¿qué ocurre? Le podrían preguntar a uno, me adelanto a preguntas, ¿qué ocurre cuando el Estado decide vender empresas públicas? Pues la venta de empresas públicas, si bien podrá ser un ingreso hoy, podría ser también en el tiempo no tener ingresos derivados de las utilidades de esa empresa pública. Estoy hablando de la privatización. Cuando se privatizan las empresas, lo que ocurre es eso, y es que se renuncia a unos ingresos futuros que son unos ingresos que habrá que buscar en algún momento cómo financiarlos, cómo recuperarlos. Podrá ser con más impuestos, podrá ser con deuda, qué sé yo. Y esa sería, digamos, que una de las consecuencias, la sesión del día de hoy es el impacto de los impuestos en el bienestar. Una de las consecuencias, impactos, cuando se privatizan las empresas es justamente que no sabemos cómo vamos a recuperar unos ingresos que podríamos tener por la vía de esas empresas. O lo segundo es que esas empresas prestaban unos servicios o unos bienes o producían unos bienes públicos que ahora no sabemos quién los va a generar. O mejor, sí sabemos, porque si se privatizó fue porque cambió al sector privado y el sector privado realizará esa producción. Piensen, por ejemplo, en esto que estoy planteando aquí. Piensen, por ejemplo, en lo que significó por el caso de Telecom, ¿no? La venta de Telecom y así sucesivamente muchos otros procesos que se han dado en el país. Entonces, esos serían, digamos, los mejores ejemplos. El de Telecom es un buen ejemplo, perdón, para lo que estoy significando acá. El gasto público, pues en su conjunto, ya dije cómo se clasificaba, pues configura todo lo del gasto, pero en últimas, cuando yo tengo ingresos y tengo gastos, pues se me configura lo que conocemos tradicionalmente como el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es los ingresos y los gastos. Y esa es la forma como el Estado organiza sus finanzas y ahí estamos hablando de todo lo que es el asunto fiscal colombiano. Entonces, cuando uno habla de la fiscalidad, uno está hablando del presupuesto público, uno está hablando de impuestos,
uno estará hablando de otros ingresos y estará hablando naturalmente de gasto. Ese es el, digamos, el conjunto de elementos que están alrededor de la fiscalidad. Y un presupuesto que tiene ingresos y gastos, pues la diferencia, perdón, entre los ingresos y los gastos, pues nos va a llevar a un resultado que puede ser de tres tipos. Puede ser que los ingresos sean mayores a los gastos, lo cual significará que entonces el resultado es positivo, ¿sí? Me ingresan 100 pesos y me gasto 50, pues me quedaron 50. Y eso es lo que se conoce como el superávit. Hay un superávit, como estamos hablando de lo público fiscal, hay un superávit fiscal de X pesos, cuando los ingresos son mayores a los gastos. Pero cuando es al contrario y los gastos son mayores a los ingresos, pues entonces el proceso, el resultado es obviamente lo que conocemos un déficit fiscal. Y más allá de comprender que es un superávit, un déficit, es situarnos en el contexto de Colombia, y el Estado colombiano tiene un déficit fiscal que hemos venido arrastrando, y el tema del déficit fiscal es que hay que financiarlo. Entonces hay que buscar cómo financiamos ese saldo en rojo. El tercer resultado de ese presupuesto público es que los ingresos sean exactamente iguales a los gastos, lo cual equivaldría a un equilibrio fiscal, pero no es el caso que tenemos. El caso que tenemos en el país y que nos debería convocar y sobre el cual voy a seguir trabajando es el déficit fiscal. Entonces, Colombia tiene un déficit fiscal, perfecto. La pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Y la respuesta podría ser, y alguien podría decir, pues la respuesta es, pues aumentando los ingresos. Está bien. Y eso significaría aumentar o más impuestos o aumentar la base gravable de los impuestos. El Estado podría decir, no, yo no voy a poner más impuestos. Pero de los que ya hay, yo voy a ampliar la base gravable. O sea, voy a poner a tributar más gente. Y eso podría representar mayores recaudos. Me voy a explicar en eso que acabo de decir. El impuesto a la renta, por ejemplo, el Estado dice, mire, van a pagar la renta los que ganen X monto hacia arriba, ¿sí? Van a pagar impuesto de renta. Pero él podría decir, en la reforma que viene, podría decir, no, ahora va a ser de este monto, que es más bajito, de este monto hacia arriba. No cambió la tarifa, no cambió el impuesto como tal, pero sí amplió la base, metió a más gentes a pagar el impuesto, esperando que eso le genere, pues naturalmente, que un mayor recaudo. Entonces, una forma de corregir el déficit es por la vía de los impuestos, la base es gravable de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una vía. La otra es la de hay que reducir los gastos. Hay que reducir los gastos. Tenemos un desbalance y entonces hay que reducir los gastos. Reducir los gastos es peligroso en el siguiente sentido, que si se reducen ciertos gastos que van dirigidos a la satisfacción de necesidades básicas, pues seguramente que vamos a lesionar la calidad de vida de las personas. Vamos a lesionar el bienestar de las personas, que es tema de lo que estamos conversando el día de hoy. Y nosotros hemos visto en Colombia que el ajuste del déficit fiscal se ha enfocado por la vía de la reducción del gasto, con la lógica de que como hay un déficit, el gasto es el que tiene que servir como mecanismo de ajuste. Y ya dije que eso tiene serios riesgos porque podría lesionar, digamos, ciertos niveles de bienestar, ciertos bienes públicos y así el bienestar de las personas. O la otra es que entonces pues se ha utilizado ciertos impuestos, pero se ha puesto a contribuir a ciertas personas que les pesa mucho ese impuesto. Voy a abordar esto último a partir de dos preguntas que he planteado aquí. Debajo de los impuestos he puesto dos preguntitas que dice lo siguiente. El Estado, es como si el Estado se preguntara esto, ¿no? ¿A quién le cobro los impuestos? Hoy el gobierno nacional podría estarse preguntando a quién le cobro los impuestos. ¿Y de dónde voy a obtener los recursos necesarios para corregir el déficit, para reactivar la economía, etcétera? ¿De dónde voy a obtener eso? Y él podría empezar a mirar y decir, pues hombre, le voy a cobrar a los que más tienen, les voy a cobrar más. Y a los que menos tienen, les voy a cobrar menos. Y eso que acabo de decir, eso que acabo de denunciar, cobrarle más a los que más tienen y menos a los que menos tienen,
es lo que se conoce y se escribe mucho sobre eso, que es la progresividad tributaria. Hemos visto notas de prensa que dicen, esta reforma busca la progresividad tributaria. ¿Qué es la progresividad? Pues cobrarle más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Esa es un poco una forma, digamos, sencilla de decir lo que es una progresividad. Ahora, si eso es la progresividad, que es un deber ser, así debiera ser, ¿sí? Si esa es la progresividad, es porque entonces habrá algo contrario a progresividad y se entendería que entonces hay una regresividad tributaria. ¿Y qué es la regresividad tributaria? Pues que le cobran más al que menos tiene. Y ese sí que es un problema. Y lo voy a señalar saliéndome del país e instalándome en Estados Unidos. En Estados Unidos, a mí me ha llamado la atención cómo los ricos, y lo voy a mencionar, uno de los ricos más, de los hombres más ricos del mundo, perdón, Warren Buffett, ha dicho, y no una vez, sino con mucha insistencia, ha dicho, pongan a tributar a los ricos, allá, pongan a tributar a los ricos, pónganos a pagar impuestos. Uno de los hombres más ricos del mundo pidiéndole al gobierno norteamericano que ponga a pagar a los ricos. Lo que está detrás de la frase de él es que entonces seguramente hay una regresividad tributaria allá. Yo me atrevo a decir que aquí también, pero bueno, sigo hablando de los gringos. Y entonces eso es lo que dicen, ellos dicen, pongan a tributar a los ricos, inclusive ha utilizado una frase que dice, es que mi secretaria paga más impuestos que yo. No lo está diciendo en términos nominales, ¿sí? Él nominalmente, en pesos, en dólares en ese caso, nominalmente él podrá pagar mucho más que su secretaria, pero lo que quiere decir es que a la secretaria le pesan más los impuestos que tiene que pagar que los que él paga, que lo que él paga es poco. Y eso creo que es un debate hoy mundial y Colombia no es ajeno a ese debate y es mirar qué tan regresivo, o mejor, qué tan progresivo debería ser la política, ¿no? La política fiscal en Colombia es con inclinaciones a una regresividad en un conjunto de tributos. Ahora, supongamos que está resuelto el tema de a quién cobrarle, ¿sí? En Colombia está el debate de que se le deben cobrar más a los ricos, está el debate que se le debe cobrar más a las personas que más tienen, etcétera. El debate está planteado, está claro, está documentado, hay evidencia empírica para eso y demás. Eso está claro. Ahora supongamos que entonces ya está resuelto eso, ahora viene el problema, es en qué me lo gasto, en qué gasto esos recursos, en qué sectores económicos y a qué ciudadanos le voy a llegar con esos recursos. Esas respuestas no son sencillas. Y vuelvo a algo que ya dije al principio. Eso se responderá en función de quien esté al mando del Estado. Y también en función de qué tan empoderados estemos la sociedad frente al mismo. Entonces un Estado podrá decir, no, yo le voy a dar estos recursos a X empresario. Con la lógica de que cuando yo le doy esos recursos a ese empresario, él me va a crear empleo, por ejemplo. Él me va a crear empleo. Y eso es una lógica. A veces no tan lógica. Pero es la que ha primado para la asignación de recursos públicos. Y hemos visto cómo en la pandemia se asignaron recursos a unos sectores, a unas empresas. Bueno, se acaba de publicar recientemente la lista de quienes se beneficiaron con la ayuda a la nómina, el pago a la nómina, quienes se beneficiaron. La W publicó el listado de las empresas que más se beneficiaron. Curiosamente, los grupos empresariales más grandes del país. No lo digo yo, está publicado en la lista que hizo público la W hace poco y ya está por ahí circulando. Entonces eso digamos que es un debate que el país debería dar, deberíamos apropiarnos de él y bueno, y hacer, digamos, que sea un tema de agenda pública y empoderarnos frente al mismo. Hoy entonces Colombia discute, termina en la parte de abajo diciendo que simplemente Colombia tendrá que discutir hoy
cómo va a reactivar la economía, y eso, digamos, será el objetivo de ese presupuesto público. El presupuesto se presenta cada año, pero entonces este año, pues el que se está ejecutando este año, debería venir con esa idea de cómo va a reactivar. El gobierno ya ha dicho que dónde cree que debería reactivar la economía. No hay nada novedoso. Esperábamos los que, digamos, vemos los problemas sociales, lo vemos de otra perspectiva, creemos que se puede hacer mucho más, que se debe gastar mucho más y que debería cambiarse el enfoque que hoy se tiene frente al manejo de las finanzas públicas. Esto que he mencionado, esto es finanzas públicas, ingresos y gastos es finanzas públicas. Esto que he mostrado es política fiscal. Alguien me podría preguntar ahora una cosita, ¿qué es la política fiscal? Yo escucho que la gente habla de política fiscal y ¿qué es eso? Es simplemente el manejo de los impuestos y del gasto. Esa es la política fiscal y es del resorte de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces aquí está, digamos, ese marco general. Permítame, voy cerrando con las siguientes consideraciones. Un par ya de láminas que nos permitan ampliar la base que acabo de dar un poco teórica. Esta es una comparación tomada de la comisión tributaria que tuvo el país hace algunos años, hace pocos, como 3, 4 años, y esto es simplemente para mostrar la relación, ¿no? Cómo estamos nosotros entre los que contribuyen, las personas naturales y las empresas, en los impuestos directos. Ahí ven ustedes la columna a mano derecha, la segunda al lado de Brasil, ven a Colombia, la parte verde hace referencia a las personas, es decir, ese es el porcentaje que las personas contribuyen en el recaudo de impuestos directos, ese sería el total, ese es el porcentaje de recaudos de los impuestos de las personas, a las personas, por las personas se recauda el 17.4 y las empresas contribuyen con el 82.6, que sería la franja morada que ustedes ven en la parte superior. Y nos comparamos con Brasil, que está al lado derecho, pero al otro lado tenemos a Chile, a Perú, América Latina, Argentina, México y los países de la OCDE. Aprovecho que está aquí esa sigla y daré mención a ella para que pues, quienes de pronto no sepan, pues haremos alguna mención. ¿Qué es eso que dice ahí OSDE? Es un conjunto de países. Tiene varias formas de entenderlo, como si fuese el conjunto de países de buenas prácticas, lo llaman algunos, otros lo llaman el conjunto de países ricos, también lo he escuchado, de países de alguna manera en vías de desarrollo, desarrollados. Bueno, y la sigla significa la Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Y Colombia ya hace parte de la OCDE, está dentro del conjunto de miembros de la OCDE, fuimos aceptados allí y entonces estamos insertos en el conjunto de esos países. Digamos, es la forma de ver cómo las personas y las empresas tributan. El ministro Carrasquilla dijo en el 2019, en el marco de la discusión de la reforma que ellos presentaron, que se aprobó en diciembre de 2019, decía el ministro, es que lo que recibimos nosotros por parte de las empresas es más que las personas, lo que hay que poner a tributar más a las personas. Pues era cierto la relación, pero lo que no es tan cierto, o lo que no decía el ministro es a qué personas va a poner a contribuir, ¿sí? ¿A quién va a poner a pagar? Y lo que tampoco dijo el ministro era a quién le iba a dar exenciones, es decir, a quién iba a excluir, porque no he planteado nada de las exenciones hasta el día de hoy. Yo no he dicho, hasta este momento, no he dicho nada de las exenciones. Y el Estado puede dar exenciones. O sea, me pagan impuestos estos, pero están excluidos aquellos, por ejemplo. Y ese sería el marco de exenciones. Y Colombia tiene hoy una discusión muy grande por dar, y es todas las exenciones que se dan. Están valoradas, se valoraron en ese momento y se decía que eran alrededor de 9 billones de pesos las exenciones dadas en la reforma que se dio como ley de financiamiento en el año 2019. Estos son una idea nomás, traje esta lámina aquí para simplemente mostrar que hay un conjunto de impuestos que son también del orden territorial. Podemos pensar en los impuestos nacionales y probablemente yo he venido hablando muy desde la nación, pero para no dejar el plano territorial en la nación, pues voy a plantear los impuestos que son locales.
Entonces tenemos impuestos departamentales, impuestos municipales, y ahí digamos que hay un conjunto. Estos no son los únicos, no, es más amplio. Simplemente traigo esto para abrir un poco el panorama de lo que significan los impuestos en los territorios. Entonces, los impuestos departamentales van a financiar el gasto de las gobernaciones y los impuestos municipales van a financiar el gasto del municipio correspondiente. Entonces, ahí digamos que queda también de alguna manera pintado la importancia de los impuestos territoriales en función del bienestar, del empleo local, etcétera, etcétera, etcétera. Y cierro con estas láminas que están, vamos a decir que están, esto está caliente porque acaba de salir, hace poco salieron los datos ya del mercado de trabajo en Colombia y me parece que es importante presentarlos el día de hoy a la luz de la discusión que tenemos. Esta lámina que ustedes ven ahí, esa gráfica, es el empleo en Colombia. El empleo en 2018, 2019 y 2020, visto mensualmente. Entonces, las dos líneas que ustedes ven arriba, una discontinua y la otra muy en punticos, esas son 2018 y 2019. La discontinua, la que ustedes ven discontinua es 2018 y la que ven en punticos es 2019. ¿Qué significa eso? Pues que ese era el nivel de empleo en enero, febrero, etcétera, de esos años, 2018 y 2019, repito. Pero ¿qué pasó en 2020? Que es la línea negra continua que ustedes ven ahí. ¿Qué pasó en 2020? Pues que arrancamos enero y febrero, digamos, relativamente normal, ¿sí? Como los años anteriores, pero entramos en el confinamiento y el confinamiento nos lleva a que entonces el empleo se caiga. Y se cayó el empleo. Las cifras que ustedes ven ahí están en miles, lo cual significa que bajamos más o menos de 21 millones, eso ahí quedaría millones, las cifras están en miles, o sea, 3 ceros más hay que ponerle, entonces se lee así, que bajamos más o menos de 21 millones, bajamos a abril alrededor de 16 millones y algo. Ese fue más o menos el impacto del confinamiento en marzo y abril. El empleo bajó a 16 millones de ocupados. Entonces perdimos, digamos, unos empleos en ese periodo. Después de abril, mayo, junio, etcétera, ahí como la línea lo va mostrando, se fueron recuperando algunos empleos. Se van recuperando algunos empleos. Y entonces terminamos el año alrededor, poco de cercanos a 21 millones de ocupados otra vez. Entonces digamos que esa es la foto general de la ocupación. Aquí hay una discusión importante y es en qué se ocupó la gente, a qué estamos llamando también los ocupados, pero voy a dejar simplemente la presentación general de qué pasó con el impacto del confinamiento. Esta es el empleo también, pero visto por sectores, comparando 2018, 2019, las barritas van indicando el año, 2018, 2019 y 2020, y los sectores más importantes que tenemos nosotros hoy que explican el empleo. Voy a coger uno para que ustedes vean cómo se leería esta lámina, y esta lámina vamos a mirar comercio, que es el primero que está, y el comercio entonces vamos a decir que en 2018 ocupaba a 4.256.000 personas. Ese es más o menos el nivel de empleo del comercio en 2018. En 2019 fue más o menos igual, 4.250.000, que es la barra gris que ustedes ven ahí, gris clara, y en el 2020 el empleo en el comercio bajó a 3.777.000. Entonces, ese es ya una fotografía del impacto del confinamiento y del COVID en el sector comercio, por ejemplo. Dicho sea de paso, fue pues el sector más afectado, con el sector de actividades artísticas también. Y así sucesivamente tenemos agricultura, tenemos administración pública y defensa y educación, industria manufacturera, y tenemos ahí que traje a actividades artísticas, el entretenimiento y recreación. Entonces, esta es una radiografía de los sectores en materia de empleo. Y este es el desempleo. Este es el desempleo. También con la lógica que presenté en la anterior, la del empleo. Entonces, 2018-2019 son las que ustedes ven abajo, 2018-2019, el desempleo en esos años estaba alrededor de 2,5 millones más o menos de personas desempleadas, y la línea negra continua que ustedes ven es el 2020, donde entonces el desempleo entre enero, febrero y marzo estaba más o menos en niveles de 3 millones de personas, pero ya se dispara en abril y mayo,
y después intenta recuperarse sobre la parte final del año. Entonces esa también sería como, digamos, la fotografía que nos deja a nosotros o que nos permite empezar a entender el impacto del COVID en este tema. Esto es lo que hay que resolver. Esto es lo que hay que resolver. Y lo tenemos que resolver, el Estado tiene que resolverlo, el gobierno nacional, el presidente Duque tiene que estar preocupadísimo con esto. Espero que esté muy preocupado con este tema, porque tiene que pensar cómo va a ser su política de inversión social para recuperar los empleos perdidos, para recuperar a algunas personas que perdieron totalmente su ingreso, otros que están en condiciones de miseria y pobreza, y también corregir la desigualdad. Somos uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Y finalmente, creo que esta es la última lámina que tengo, esta es la distribución de los inactivos. La traigo con un propósito, también para dejar una idea de qué estamos entendiendo por población inactiva. Pero la traigo para ver, para que mostrar algo de lo cual se habla poco. Y es, los inactivos, primero que todo, es la población que no quiere o no puede o no le interesa ir al mundo del trabajo, ¿sí? No quieren porque pues están dependiendo de una renta ya, o son jubilados, o etcétera, son inactivos por esa razón, o no pueden ir por razones de alguna discapacidad, o etcétera. Digamos que esas son las personas que clasificamos nosotros como inactivos, ¿no? En términos generales, lo pueden ver ahí abajo, uno puede decir que los estudiantes son una población inactiva, la población que está estudiando son inactivos. Las personas que están en el oficio del hogar, y ahí voy a hacer una reflexión enseguida, son personas inactivas, y de ahí para allá tenemos pues otro grupo de personas, ¿no? Y las últimas barras que ven ahí son los inactivos totales. Voy a leer esa última para que la entendamos. En Colombia en el 2018, la barra azul, larga que ustedes ven ahí, en el 2018 teníamos casi 14 millones de inactivos, 13.998.000 inactivos en Colombia. En el 2019, la barra naranja, eran 14.453.000. Y en el 2020, COVID, pandemia, confinamiento, se elevó en promedio a 16.200.000. Entonces, la primera conclusión que hay aquí es que aumentaron los inactivos el año pasado. Que aumentaron. Ahora preguntemos, ¿y para dónde se fueron? O sea, ¿dónde están? ¿Se fueron a estudiar? ¿Se fueron a la casa a hacer qué? Etcétera. Y nos devolvemos a las otras grafiquitas que ustedes ven ahí, a las barritas que ven ahí, y mire que los estudiantes no cambiaron. Los estudiantes siguen siendo los mismos que venían siendo en el 2018-2019. Los que estaban en esa población que llamamos otros tampoco cambiaron, digamos, sustancialmente, solamente como en 300.000. Pero donde sí hubo un cambio muy fuerte fue en oficios del hogar. O sea, la gente se inactivó y se fue a la casa a hacer una actividad que ahí la llamamos oficios del hogar, pero es lo que hoy podríamos poner en un buen término, y es pues economía del cuidado también. Y esa es una discusión muy importante porque una forma de ver esta población que se fue aquí a inactivos, a oficios del hogar, de alguna manera son desempleados. Personas que perdieron el empleo pueden estar ahí, y lo que no sabemos es si van a volver, y si sí van a volver, y si van a encontrar. Y ahí es donde entonces habrá que prestar muchísima atención a la forma como el gobierno diseñe su plan de reactivación, piense su política fiscal, y ahora con la reforma que va a presentar, pues nos dé algunas luces, ojalá venga en un buen término. Lo que se ha visto o lo que han dejado ver todavía no pareciera ser nada novedoso, lo dije ahora. Bueno, yo dejaría esta parte acá. Agradezco pues su amable atención y estaré muy atento a las consideraciones que tengan frente a lo que he presentado. Gracias. Jorge, muchísimas gracias por esa clase magistral en fiscalidad. Creo que muy pocas personas tienen el privilegio de recibirla tan bien explicada, pero de manera tan sucinta, que precisa los conceptos esenciales para el debate público en temas fundamentales para el bienestar, para el empleo y para la participación política, en el sentido de valorar y evaluar las distintas propuestas de política pública
que estamos prontos a empezar a recibir con la campaña electoral. Me parece que ha sido una clase fundamental, la hemos grabado y creo que va a ser muy visitada en nuestro YouTube, porque verdad que ojalá uno tuviera esa capacidad de síntesis con esa claridad en todos los temas. La necesitamos muchísimo. Yo quisiera hacer una reflexión antes de pasarle la palabra a Jorge Caicedo, nuestro aliado de Santel Radio Televisión. En 1991 se cambió la forma de Estado en Colombia. Pasamos precisamente de un Estado un poco gendarme, basado en el criterio de el dejar pasar, el dejar hacer, aunque tenía su componente intervencionista muy bien marcado con la reforma constitucional del año 68, donde se planteó la intervención del Estado en la economía para procurar el pleno empleo. Pero fíjense ustedes, en el año 91, en el artículo primero, se erige a Colombia como un Estado social de derecho. Y pienso que muchos de la clase gobernante y de la clase política pensaron que esa palabra social incrustada entre Estado y derecho, que era el anterior, el Estado de Derecho, pues era como una especie de remoquete demagógico, como usaban en esa etapa los partidos conservadores. Fue cuando el Partido Conservador se convirtió en el Partido Social Conservador y todo el mundo hablaba de social, pero yo creo que pensaban que era una especie de adjetivo sin mayor consecuencia. Pero resulta que en la doctrina jurídica mundial, la palabra Estado social de derecho tiene un contenido profundo y es precisamente el que nos explicaba Jorge Coronel sobre el estado bienestar, en el sentido de que esos bienes públicos a la salud, a la educación, a un mínimo vital, al agua potable, al saneamiento básico, son bienes que debe recibir el ciudadano como derecho y no como una dádiva o como un regalo que se puede poner y quitar. Entonces, lo que es paradójico es que cuando se erige a Colombia en un Estado social de derecho y se expide una constitución con una carta de derechos verdaderamente magnífica, yo diría que la comparación sería con la justicia transicional del proceso de paz o con su política agraria. De verdad son ejemplares, como deber ser. Pero en esa misma constitución que erige a Colombia como un Estado social de derecho, con la obligación de realizar los derechos de los asociados, de los ciudadanos, nos montan con sutiles palabras que van metiendo en distintas partes del texto constitucional los elementos básicos para convertir a Colombia en un Estado neoliberal. Entonces, fíjense que esa constitución que vamos a celebrar a partir del 4 de julio de este año en sus 30 años, es una constitución verdaderamente contradictoria, sincrética. Es uno de esos consensos de cuadratura del círculo, que depende demasiado en el poder fáctico y demasiado poco en el deber ser jurídico. Y por eso fue posible que en estos 30 años, cuando debería haber progresado el país hacia un estado de bienestar, retrocedimos de lo que teníamos en el año 90, que era un estado más o menos interventor. Yo digo que contribuyó ese neoliberalismo que arrancó a partir de la presidencia de Carlos Gaviria a estimular el conflicto armado, porque dejaron el campo a la buena de Dios. Mire, acabaron con la función de la caja agraria, que era el banco de los pobres en 900 municipios del país. Eliminaron el crédito subsidiado con asistencia técnica, con extensión agropecuaria, con acceso al almacén de la caja agraria que vendía los insumos de fertilizantes y plaguicidas a precios razonables.
Acabaron con caminos vecinales que hacían las pequeñas obras de los caminos de los campos, lo que hoy todo el mundo reclama. Y eran caminos, no eran placahuellas. Eso cerraron el Instituto de Caminos Vecinales, acabaron con el Instituto Nacional de Salud, que tenía las promotoras de salud rurales, que ayudaba y apoyaba la construcción de los acueductos veredales. En fin, lo que hicieron fue retirar el Estado del campo. Y se preguntan hoy, ¿y qué pasó? Yo me recuerdo un ministro de Hacienda de esa época diciendo, ¿y para qué necesitamos un programa de desarrollo institucional para ayudarle a la planeación de los municipios? Eliminó el programa que estaba en planeación nacional porque había que dejar que ellos atendieran por su propia cuenta la descentralización. Entonces, fíjense ustedes que tenemos de verdad un país forjado bajo el concepto de la colonia, de se obedece pero no se cumple. Esa es la Constitución de 1991 y creo que las celebraciones deberían concentrarse en los incumplimientos de la Constitución y no en aplaudir su belleza de texto, que entre otras cosas ha sido totalmente desmembrado por más de 100 reformas constitucionales porque cometieron, yo no digo que el error, sino la previsión, los de la clase dirigente, de dejar un articulito para reformar la Constitución con tanta facilidad que poco se distingue de una reforma de una ley cualquiera. Creo que eso nos explica esa dicotomía de Estado bienestar versus Estado de mercado que nos ha explicado con tanta maestría Jorge Coronel y que es el debate público número 1A de la actualidad y es el que se va a tener que volver a definir en las próximas elecciones. Por primera vez en la historia hay la posibilidad real de que los sectores alternativos que mostraron que tenían posibilidad de alternancia en el poder con los 8.200.000 votos de la coalición de Colombia Humana en la segunda vuelta presidencial, que aboga por un Estado social de derecho de verdad, y los que sostienen que debemos seguir como vamos. Esa va a ser la gran decisión futura y creo que clases como esta, Jorge Coronel, nos ayudan mucho a entender la profundidad del conocimiento que necesitamos para explicarle a los ciudadanos, porque aquí hay dirigentes sociales de toda índole, para explicarle a la gente qué es lo que está en juego y por qué es tan fundamental que votemos bien en las próximas elecciones. Con esa reflexión le paso la palabra a nuestro colega Jorge Caicedo, quien siempre hace unas observaciones muy, muy interesantes y preguntas a nuestros invitados. Jorge, le pasamos la palabra a los colegas de los medios alternativos para hacer sus intervenciones. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con Jorge Coronel. Pues yo siempre intervengo un poquito y hago dos preguntitas y listo, para darle tiempo a Darío y a la doctora Katy que hagan sus intervenciones también cortas pero sustanciosas. Yo le tengo una pregunta, dos análisis y dos preguntas. A ver usted cómo me la resuelve en el tiempo que ya pueda volver a tomar la palabra, Jorge. La primera es que se dice que en Colombia se pagan unos impuestos muy altos, mucho más altos que en países como y les ponen de ejemplo, países europeos, inclusive en Estados Unidos. Y la otra es que la base no cubre a toda la población, sino que está o que tiene muchas exenciones. Usted algo tocó de eso hace un momentico, pero pues eso sería como la visión de todo ese tema. Y por eso es que estamos como estamos en cuestión de impuestos. Yo después de que vi sus cuadros y cuando estaba usted en el primer gráfico tan interesante, pues yo me preguntaba, ahí fue cuando hice esta pregunta que le voy a hacer. El préstamo de Avianca con dineros públicos que se pretendió hacer por parte del gobierno, en todo ese gráfico, pues vi algo cuando usted colocó lo neoliberal. Dije, bueno, como que por ahí es que va la cosa.
porque no le veía el por dónde en todo ese gráfico tan interesante desde las ciencias políticas y desde las ciencias económicas y administrativas que usted nos dijo, no lo veía, no veía de dónde podía salir un préstamo para Avianca con dineros públicos de esas magnitudes que el gobierno pretendió hacer. Y tampoco vi dónde tampoco entraba o dónde entra la transferencia de los dineros públicos a la banca para darle créditos a los grandes empresarios, excluyendo a las pequeñas empresas, que son las que realmente tienen la gran cantidad de empleos de este país. Eso, digamos, son mis cuatro puntos, y yo se los dejo ahí a ver usted cómo me las resuelve, a ver cómo me dice en dónde entran en todos los gráficos tan serios que usted hizo. Le voy a dar la palabra ahora a Darío Salazar sobre este tema de producciones siglo XXI para que ingrese y nos cuente su posición al respecto. Siga, Darío. Gracias, Jorge. Buenas noches. Doctora Clara, muy buena noche. Complacido igualmente de compartir con el doctor Jorge y toda la escuela política que nos acompaña los miércoles, que ya se ha vuelto una rutina gratamente por su contenido académico y sus reflexiones tan inteligentes como la que acabamos de escuchar de la doctora Clara y del doctor Jorge. Como la escuela permite precisamente, y desde la opción de la reflexión, quisiera que ustedes nos ilustraran también desde la perspectiva del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, un texto de Federico Engels, seguramente ustedes conocerán. Y a la luz de esa exposición frente a un Estado como el actual, doctora Clara y doctor Jorge, asistentes, uno encuentra que es un Estado sin sentido. Y adicionalmente, que la gobernanza o el gobierno es esquizofrénico. Entonces estamos juntando dos problemas y esto se nos complica. De la manera tal que tenemos un nudo que no sabemos o no podemos desatar en la perspectiva de lo que debería ser el Estado, o cuál es, y ahí la pregunta, ¿cómo llegar a ese estado utópico? Desde el punto de vista que el ciudadano también se sienta que es Estado y que él es el Estado. Solamente puede existir el Estado en la medida que la singularidad del presente del sujeto reconoce en esa interacción. E indudablemente bajo la lógica del poder también puede ser sojuzgado, esquilmado y confundido. Porque creo que la discusión aquí no sería precisamente sobre, llamémoslo así, sobre finanzas públicas, sino más bien es cómo se construyen las finanzas públicas, pero también cómo distribuimos las finanzas públicas, partiendo indudablemente que el eje, el sujeto incorruptible de lo público, ese sujeto que se para en su ética de decir, pues si voy a hacer el bien común, desde lo público tengo que serlo. Y esa me parece un elemento muy interesante que llega justo cuando ustedes lo plantean, en los cuales la historia política de Colombia puede trascender y superar los 30 años de deuda que tiene esta Constitución con la sociedad colombiana y con cada uno de los sujetos que estamos acá, de duelo, de ausencias y de todo lo que además de esos 30 años hacia atrás, si lo pudiéramos construir por décadas y casi ya por centurias, pues que nosotros en el siglo XIX igualmente vivimos unas guerras civiles, tanto que empezamos y cerramos el siglo así. Entonces, esa deuda que es precisamente del bienestar,
pero también de la construcción del sujeto que se goza el bienestar, entendiendo además que el bienestar puede abrir la posibilidad que es estar bien. Y no es desde lo que se tiene, sino desde lo que se es. Entonces, en ese contexto y desde Duitama, que he estado desde ayer por acá recorriendo y conociendo también o reconociendo el territorio Villa de Leyva y toda esta región que también se erige bajo una reflexión como la que se hace hoy. ¿Para qué pago impuestos? Pero antes de eso es, ¿qué Estado es el que me está pidiendo que le dé impuestos? Y si ese es el Estado que nos merecemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Darío, por esa reflexión. Quiero darle no está activado mi sonido. Quiero pasarle la palabra a nuestra colega Alexandra Benavides, también de los medios alternativos, antes de abrir el foro a los participantes, a quienes les pido el favor que empiecen a inscribirse alzando la mano o a través del chat. Alexandra, tienes la palabra. Gracias, doctora. Gracias, doctora. La economía debe tener un equilibrio según lo que aprendimos hoy, que fue una exposición pues muy enriquecedora. El doctor Jorge explicó y planteó lo que es el objetivo de la escuela. Los televidentes por WhatsApp nos envían una pregunta que dicen, ¿por qué el salario mínimo legal mensual vigente es cada vez menos? Y yo ahí hago un enlace con lo que mencionaba la doctora Clara frente al Estado ideal social, lo denominé yo. Y pregunto yo, ¿por qué no hay equilibrio del salario mínimo legal mensual vigente, ya que muchas personas ni siquiera pueden decir que les cubre su mínimo vital? Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, Jorge y Darío. Le paso la palabra a Jorge para hacer el pase hacia el resto de la escuela, porque en el momento en que se le fue la señal, yo le di la palabra a Alexandra. Gracias, doctora Clara. Bueno, muchas gracias a ustedes, doctor Jorge, pues usted tiene la palabra. Ya están pidiendo, por ahí levantaron la mano varios participantes. Entonces vamos con ellos. Doctora Clara, siga usted. Muchísimas gracias, Jorge. Tengo 3 solicitudes de palabra y esperamos unas más. Valmiro Rangel primero y después Gilma Carrero. Tienes la palabra, Valmiro. Activa el micrófono, Valmiro. Se paró. Ya, ahora sí, ya se le oye. Activa el micrófono, Valmiro. Tienes que oprimir, queda en el extremo izquierdo en la parte de abajo, Valmiro. Haces clic en el microfonito. En la parte izquierda, ahí ya lo prendió. Ya aprendiste. Ahora sí. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Interesante la charla. Y bueno, poco que agregar. Ya la doctora Clara sabe mucho de esto y nos ha explicado ya el Estado así como lo concebía Keynes. Ya es decir, el estado de bienestar no existe. Yo digo que en Colombia el estado no existe. Lo que hay son unos, digamos, a los presidentes que son elegidos, le hacen los mandados a los grandes empresarios, como lo dijo Margarita, ¿no? Aquí los que mandan son Sarmiento Angulo y Uribe y compañía, porque ya dijeron, ellos no pagan impuestos, ya miraron la declaración de renta de Uribe, ¿no? 0. Y yo que soy un pensionado, un maestro que me tocó el año pasado pagar 300, 600 mil pesos en impuestos. Aquí pagamos impuestos los pobres, es lo primero. Y ya mencionaron también que durante la pandemia, cómo se quebraron empresarios pequeños y quienes más recibieron beneficios fueron los que se recibieron
subsidio fueron los grandes empresarios, los tres más grandes que hay aquí, Santo Domingo, Ardila Lule y Sarmiento Angulo. Entonces, y yo digo que el Estado no existe. ¿Para qué los uno, que ni las carreteras son nuestras. Ya vemos en la historia de los peajes. O sea, el Estado no, ya el agua, todo se ha privatizado. Es raro un municipio que tenga su empresa de acueducto como la tenía antes, ¿no? Ya no existe aquí, por lo menos aquí en Corozal existía en Pacor, ya eso no existe. Es Veolia. Y existía Corelca, ya no existe Corelca, sino ahora es Afinia, o sea, una subsidiaria de las empresas públicas de Medellín. O sea, ya no hay nada público, y lo poco público que quedaba era Ecopetrol, y yo creo que lo van a vender lo que el Estado tiene. O sea, el Estado lo vendieron, Pastrana, Uribe, todos, y bueno, y Gaviria. Aunque la Constitución, yo digo, en la Constitución sí hay unas rendijas, hay unos intersticios donde los neoliberales se han metido. Por ejemplo, que yo recuerde el artículo 19, ese es un artículo totalmente neoliberal, que ahí dice que la educación, el Estado tiene derecho, ahí, afortunadamente eso se rompió con los gobiernos alternativos en Bogotá, pero ahí dice que la educación gratuita es hasta noveno, universal, es hasta noveno, y de ahí para adelante, quiere decir que cada quien se busque la forma de educarse. Si ustedes miran eso, es neoliberal desde ese artículo, porque no mira la educación gratuita universal, ¿sí?, en todos los niveles. Entonces sí hay, y yo creo que con esta charla queda más clara que la justeza de nuestra lucha y la justeza de que nosotros no es que tenemos esfuerzo para cambiar y elegir un gobierno realmente democrático y que devuelva al Estado la función que tiene que ser. El rescate de lo público es uno de los ejes, debe ser uno de los ejes de los programas alternativos, del programa de ese pacto histórico al que nosotros pensamos, con el que pensamos ganarnos las elecciones. Muchas gracias, doctor, por muy claro su exposición, y a todo el grupo felicitaciones. Buenas noches. Muchas gracias, Valmiro, por tu comentario, y le damos la palabra a Gilma Carrero. Buenas noches, y respetados compañeros. Gracias al profesor Coronel por todo su Gilma, ¿puedes prender la cámara, por favor? Sí, señor, ya permítame Gracias. segundito. Iniciar mi video acá, sí. Ya, hola. Buenas noches. Sí, señor. Acá, perdón, es que se hace retorno. Sí, señor. Bueno, frente al profesor Coronel, pues toda el marco teórico que le explican a uno de los ingresos tributarios, no tributarios, el Estado, bueno, todo esto, pero eso es la teoría, pero en la realidad lo que uno ve es que ahí es una plutocracia, o sea, el Estado es el botín de unos pocos realmente, y ciudadanos, ¿quiénes serían? Es que nomás acá en Bogotá, o sea, se va el señor Peñalosa y deja la tarifa del aseo, la que era cada 2 meses pasa a ser mensual, y lo traslada al servicio de la energía, dobló la tarifa y lo premian eligiendo pues a su pupila. Entonces, ciudadanos de teoría, porque ciudadanos no somos contribuyentes, somos clientes, pero ciudadanos creo que tendríamos que empezar por ahí. Y a Bianca había
subsidio a la nómina le dieron 4.926 millones. Ahí le mandé a la doc el dato por el comité ejecutivo de acuerdo al número de empleados que cumplían con los requisitos, pero le dio subsidio. Gracias, buenas noches. Ilmita, muchas gracias por esa observación y de verdad que uno sí siente que de más en más el ciudadano no cuenta como ciudadano y la pandemia ha desactivado esa movilización social de que hablaba Jorge Coronel y tenemos que retomarla porque esa voz ciudadana está haciendo mucha falta en la confección de la política pública. Tiene la palabra Marcenio y después se prepara, por favor, Alba Correa. Buenas noches. Buenas noches. Pues me encanta saludarlo y felicitar a la doctora Clara. Es una función del líder saber dónde ponen las garzas. Porque seleccionar a Jorge Coronel es dar en el clavo, ¿sí? Dar en el blanco. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Con Jorge, mire cómo está encadenado el universo. Terminé de leer el libro El Capital en el siglo XXI y yo hoy estoy leyendo un libro del mismo autor, Tomás Piketty, que se llama Capital e Ideología, para explicar eso de la fiscalidad de los estados. Entonces, uno encuentra todas estas cosas y eso lo va ilustrando a uno. Por eso cuando le decía a la doctora que el proceso que se necesita es pedagógico, ¿ya? Porque hoy entiendo desde que este tipo llegó a la presidencia, nos está gobernando con la Constitución del 86. Nos está aplicando el laissez-faire. ¿Ya ve? Y por eso a nadie le interesa, el común de la gente no le interesa que le pongan impuestos. La gente cree que no, que el común de la gente cree que no paga impuestos porque él no está empleado. ¿Sí? Porque él no está trabajando, no cree que está pagando impuestos. Entonces, Jorge, muchas gracias. Esta formación y me haces caer en cuenta varias cosas, porque yo estaba diciendo, aquí las que han perdido han sido las universidades privadas, porque con este desastre del presidente, las universidades están perdidas. Y no, el que estaba perdido era yo. Porque los gobernantes están haciendo lo que tienen que hacer según la filosofía de la escuela de las universidades privadas. Entonces uno mira cómo a estos gobernantes no les interesa el pueblo. La gente dice que el que comió cree que el otro no tiene hambre. Entonces por eso nuestros gobernantes ricos egresados de las universidades privadas no saben cómo se vive en las regiones. Se conocen, ni siquiera Bogotá les interesa porque en Bogotá hay mucha pobreza también como lo hay en La Guajira y lo hay en la situación. Esto que nos está señalando sobre la venta de las empresas públicas, llego a la conclusión que antes de Uribe, la deuda era del 20%. Después de Uribe, hoy estamos en el 70%. Entonces, es preciso y práctico cuando usted vende la nevera de su casa y ese otro día tiene que pagar para que le mantengan para los que vivimos en Barranca Bermeja, que necesitamos de la nevera. Pero es tanta la pobreza o de pronto la mala intención también de vender las empresas porque es vivir el momento. Vivir el momento, con eso resuelvo lo de hoy. Es el que vende la nevera,
vende la nevera de pronto para comer, para pagar el arriendo. Pero ya mañana tiene que comprarle hielo o llevar a que le refrigeren la carne, etcétera. Entonces, hoy estoy diciendo, doctora y Jorge, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? En el caso suyo, sé que está en la universidad y me imagino que eso. Entonces, la formación, entender también por qué nos niegan la educación. Porque realmente, entre más educación, yo hablo de formación, porque mucha gente está educada, pero no tiene formación, que es lo que estamos recibiendo nosotros hoy. Yo esta intervención que hago es para reconocer la posibilidad que tenemos en esta escuela política y en el proceso de formación de todos los entes, me imagino, Jorge, con sus estudiantes, con su trabajo, que es el mismo que está haciendo la doctora Clara, y el compromiso que asumimos nosotros como tal. Entonces, es la conexión de esto y lo que podemos hacer con nuestra lectura y nuestro intercambio con nuestros familiares y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcenio. Como siempre, él es el más asiduo. Creo que no se ha perdido una de las sesiones de la escuela política. Me interesa. Tiene la palabra Alba Correa y se prepara, por favor, Héctor Guzmán. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio donde aprendemos mucho, y agradecerle a Jorge Coronel por su excelente conferencia didáctica, una manera muy fácil de entender algo que siempre lo vemos muy lejos. Albita, y yo creo que... Baje por favor la cámara un poquito, que solo se le ve la cámara. El copete. Ay, me tengo que subir yo. Ah, bueno. Ahí, está muy bajita. Entonces, agradecer pues por esta conferencia y decir una cosa. Estamos en un momento en que hay una supremacía neoliberal, donde no importa lo público, sino todo lo privado. Están privatizados los hospitales, todo es paguen. El que no tiene, si logra que le aprueben por el régimen subsidiado, aunque ha dado más resultado que para la clase media. Pero hay una discriminación muy grande para los empleos. Hay un subempleo muy grande. Entonces decimos, ha disminuido el empleo. Sí, el subempleo está rampante, la gente está vendiendo todo lo que puede a cualquier precio. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros los ciudadanos? Los ciudadanos estamos inertes, no estamos despertando. ¿Qué hacer? Los medios de comunicación están en manos de los que venden, de los que tienen el poder, con los mensajes que le mandan a la población. Yo creo que estamos llegando a un estado donde es misericordia lo que se hace por los demás. Agradezca que tiene trabajo, agradezca que tiene algo que comer. Entonces es un estado de inercia donde no podemos dejar llegar allí, y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. ¿Y en manos de quién están? De los que tienen la plata, el poder. Entonces la población está recibiendo los mensajes que quieren oír los que tienen el dinero para explotar y para tener la población más subordinada. Entonces, yo no sé, tenemos que hacer algo con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación a la hora de la verdad son los que hacen todo por la prensa, hablada, escrita, por todos los medios. Entonces, preguntémonos qué podemos hacer con los medios de comunicación que tenemos acá, y con eso tan importante que de todos los conocimientos que hemos adquirido en esta escuela, para poder llegarle a la población, pero que la población dice, no, pero es que ¿qué más podemos hacer? Es que eso es lo que me gano. Hay que agradecer. Y aumenta la violencia, aumenta todo a consideración de todo lo que hemos pasado con la pandemia y toda la inequidad que existe en la sociedad. Entonces, ¿qué hacer nosotros como ciudadanos para unas elecciones que vienen, que ya que se ha perdido credibilidad en todos los medios, pero que los otros sí dominan y manipulan a la gente con estipendios?
Dejo ahí. Gracias. Doctora Clara, active el micrófono. Gracias, ahí. Muchas gracias, Alba, por esa incisiva, ese incisivo diagnóstico. Y le doy la palabra a Héctor Guzmán y la última a Gladys Soler. Hay dos personas que se inscribieron después de cerrada la inscripción, que son Pedro Esquivel y Luis Ángel Echeverry. Me disculpan, aunque veo que debajo de Luis Ángel vuelve a aparecer Héctor, pero él estaba antes de que cerráramos la inscripción del uso de la palabra, como se puede ver en el chat. Por lo elevado de la hora no podemos abusar del invitado ni de nosotros mismos. Nos hemos puesto que no debe pasar de 2 horas y nos queda solamente un corto espacio de tiempo. Le ruego a los dos que quedan unas cortas intervenciones. Sigue Héctor y después Gladys y terminamos, y me disculpo con los que no alcanzamos a darle el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches, doctora, muy amable. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias al doctor Jorge también por esa clase, digamos que magistral en esa cuestión, en ese aspecto. Muy didáctica en ese sentido. Yo quiero hacer simplemente una cuestión muy rapidita, expresar una preocupación en ese sentido, y prácticamente, digamos que la base de la preocupación me la dio Marcenio, precisamente, cuando hablaba de la deuda pública, y que él creo que la planteó como en un 70%, cosa que a mi modo de ver en estos momentos es preocupante, y más con esta coyuntura. Entonces, lo cierto es que nosotros debemos tender mucho en nuestras propuestas es por tratar de recuperar, si se me permite la palabra, una especie de estado de bienestar que en algún momento pudo haber existido dentro de el desarrollo económico de nuestro país. Entonces deberíamos tender a eso. Pero lo que se está viendo hoy en día, y más con esa coyuntura de que van a gravar toda la canasta familiar, pues entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las otras alternativas que pueden haber? Ya que si graban la canasta familiar prácticamente están grabando a todo el mundo, todos los ingresos precisamente, incluso hasta el sueldo mínimo de una manera indirecta como impuesto indirecto. ¿Podría entonces buscarse la forma, doctor Jorge, de mover el capital, grabar los ingresos por capital antes que los ingresos por el trabajo? Grabarle ingreso por capital, pues obviamente nos lleva precisamente a mirar cómo es que vamos a mover los recursos para incentivar la producción de bienes y servicios, diversificar, digamos, la producción de este país para alcanzar un mayor crecimiento, por decirlo así. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tengo, y ante esta situación que se avecina, pues la única es tratar de poner sobre el tapete o sobre la mesa, mejor, la discusión de revertir, digamos, este modelo un poco. Es decir, definitivamente este esquema o modelo neoliberal ya no funcionó. Eso ya hay que cambiarlo. Ya es definitivo, buscar otra forma que, como planteé anteriormente, ojalá nos acerque más a un estado de bienestar en ese sentido. Creo que esa podría ser, digamos, una de las propuestas. Usted me corregirá, o por lo menos mirar a ver cómo la reactivamos, mirar a ver cómo poner a producir más este país, y darle las oportunidades a muchas iniciativas y propuestas, digamos, de orden empresarial que tienen muchos colombianos en este momento, para que dejen salir al exterior. A lo anterior, pues también a lo que pienso que se debe mirar es una revisión también a los tratados de libre comercio, que como lo vimos en la pandemia, prácticamente dejó en la quiebra mucho, sobre todo al sector agrario, que lo vimos prácticamente mendigando en las calles para que les compraran, digamos, sus cosechas. Eso era básicamente lo que quería plantear yo, y gracias, doctora Clara, gracias, doctor Jorge.
Muchísimas gracias, Héctor. Entonces, para culminar esta parte de la discusión, le damos la palabra a Gladys Soler. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Ese. Doña Gladys, prenda su Sí, cámara, te escuchamos perfectamente. Te escuchamos bien, sí, gracias. doña Gladys. Listo. Muy amable. Prenda su cámara, doña Gladys. Señora, señor. Prenda la cámara. Está prendida. No se ve. Bueno, sigue adelante, por favor. Ya. Gracias, sí. Para agradecerle, pues, el esfuerzo que ha hecho la doctora de mantenernos al día en los temas importantes del país. Este tema de los impuestos es fundamental porque pues, una buena política de impuestos y de distribución de los mismos puede ayudar a cerrar la brecha de la pobreza, pero definitivamente los gobiernos que hemos tenido lo que ha buscado es empobrecer más al pueblo colombiano, y eso lo demostró el doctor en la presentación, como el hecho de gravar con el IVA generaliza pues los impuestos a todas las clases sociales y no contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población. Este es un tema importante para tratar en la campaña y me parece genial que hoy lo hayamos tenido, puesto que está en la mesa la propuesta del gobierno de incrementar los impuestos para la canasta familiar y otras áreas de la economía. También contarle, doctora, que invitamos a un grupo, al colectivo de nuestra querida amiga María Victoria, para que participe en esta escuela y buscamos ampliar el número de personas que puedan pues aprender y debatir estos temas tan importantes para el país. Un abrazo para ti, para el doctor de la conferencia y para todos los compañeros del movimiento. Muchas gracias, Gladys. Un abrazo para ti también. Y a estas alturas, que ya está avanzada la hora, le devolvemos la palabra al doctor Jorge Coronel para atender las preguntas y adelantar las conclusiones, que siempre son muy variadas, y estoy seguro que con su capacidad pedagógica nos va a dar otra clase magistral en corto espacio de tiempo. Muchas gracias, Jorge, tiene la palabra. Gracias. Bueno, trataré de ordenar un discurso que me permita caminar sobre lo que me han preguntado y han dicho. Mire, yo quiero empezar diciendo que si estamos en un marco de pandemia preocupados por una recuperación, y la gran pregunta es, ¿qué hacemos? La introducción, el comentario que hizo la doctora Clara sobre la Constitución del 91, el tema del agro, etcétera, hoy es un asunto vital. Si el agro es uno de los sectores que está probado, en el cual nosotros tenemos unas ventajas, tenemos una riqueza. Si a eso le sumamos, por ejemplo, también una industria, si formamos entonces un agro con industria, hay posibilidades de imaginarnos un modelo de desarrollo que responda a este gran desafío y a este momento histórico. ¿Cómo es posible que un país que tenga los pisos térmicos, que en cuestiones de muy poco tiempo pasamos del calor al clima templado y al frío, con producciones en cualquiera de ellos, tengamos que importar alimentos? Eso creo que es el punto sobre el cual podemos discutir, y el país nosotros tenemos que movilizarnos alrededor de eso. Segundo, el tema de que los impuestos en Colombia son altos se parece mucho a lo que han dicho sobre el salario, y que el salario también es muy alto. Son ideas que se lanzan muchas veces, obviamente sin ninguna evidencia, solamente para poder justificar que entonces, como son altos, pues hay que bajarlos. Y entonces son el preámbulo a cualquier reforma y a cualquier discusión. Y ahí está entonces la capacidad que tengamos todos, los profesores, los que opinamos, el ciudadano, todos tenemos que empezar a movilizarnos en función de desmentir esa cantidad de ideas que se nos van vendiendo cada día.
Mire, yo agradezco profundamente porque aquí hay una apuesta. El día de hoy yo hice una apuesta pedagógica y decidí irme por un plano poco teórico. Yo no sabía si eso iba a resultar amigable o no amigable, etcétera. Y yo dije, me voy por acá, pero me voy tranquilo en el siguiente sentido. Cuando alguien puede decir, como lo decía Gilma, esa sí es la teoría, pero en la calle no es eso, yo digo, cumplimos la tarea. Porque entendimos la brecha que hay entre un deber ser y algo que tenemos nosotros o que es el ser. Esa brecha es la que tenemos que cerrar y voy a tratar de responder, voy a aventurar unas ideas para quienes han dicho ¿y qué hacer? ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Marcenio, gracias por sus comentarios y sus palabras tan generosas. ¿Qué hacer? Pues nos tenemos que movilizar desde el punto en el cual nosotros estemos. Tenemos que mostrar eso que estamos descubriendo en la escuela de formación, con los amigos, etc. Eso tenemos que hacer. Venga. Los profesores lo haremos en las aulas. La gente que está en sus trabajos igual, todos con su función social debemos, digamos, empezar a movilizarnos. Y yo creo que uno de los elementos a los cuales no debemos renunciar es el siguiente. Y con esto voy cerrando. Nos han vendido la idea de que el Estado es corrupto, que el Estado es algo que, digamos, tiene un aparato sobre el cual ya no vale la pena confiar. Y eso ha venido haciendo una carrera que ha desinstitucionalizado, que a la gente le ha aislado, le ha creado una apatía a muchos ciudadanos. Y yo llamo la atención sobre eso y digo, no renunciemos a la posibilidad de volver a confiar en el Estado. Imaginémonos ese estado de bienestar o el que nosotros queramos como sociedad. Permitámonos esas posibilidades de soñar. Discutamos en espacios como ese sueño y llevemos ese sueño a todos los espacios en los cuales nos movilizamos, porque no hacerlo es abrirle ventanas muy grandes a quienes están con la intención de desbaratar una figura milenaria como es el Estado. Yo creo que ese es uno de los llamados que nos deja una reflexión que me queda a mí de este diálogo con ustedes, en el cual he venido con muchísimo interés y muchísimas ganas, porque realmente este es el ejercicio que nos mueve y que nos apasiona. Indiscutible hay que cambiar el modelo, para quienes lo dijeron, Héctor, hay que discutir el modelo, hay que cambiar esto, y yo creo que también hay que llamar la atención sobre el neoliberalismo que nos vende la idea de que ahora las personas, por cualquier actividad que realizan, son empresarios. Cuidado con ese discurso y con esto y motivando a que la escuela siga en este ejercicio. Doctora Clara, Jorge y todos y todas, mil y mil gracias por su tiempo, por atenderme, por escucharme. Gracias. Jorge, de verdad, el agradecimiento es nuestro. Ha sido una espectacular sesión de la Escuela Política. Hemos aprendido muchísimo. Creo que nos ha abierto el panorama para... ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, cerrarlo. Nos ha abierto el panorama para hacer la distinción entre el discurso de las personas que hablan del Estado y de las promesas electorales y la realidad de lo que ejecutan. Y pienso que hoy hemos aprendido cómo manejar nuestro proceso de argumentación con nuestros semejantes y frente a lo que tenemos de Estado y la necesidad de cambiarlo. Esa utopía, ese sueño grande de un Estado que cubra a todos con igualdad y con posibilidades de una vida buena, es lo que cabe dentro de lo que Sábato una vez dijo, y que con eso quiero terminar esta escuela política. No hay que denigrar de las utopías. Las utopías cumplen una función muy importante en la sociedad, y es que amplían
el horizonte de lo posible. Sigamos soñando y construyendo nuestras utopías, porque con eso estamos acercando al pueblo colombiano a un mejor bienestar, a un mejor vivir. Muchas gracias a todos por la Escuela Política y en especial a nuestro conferencista Jorge Coronel, que le vamos a aceptar esa oferta de volverlo a invitar muy pronto a nuestra Escuela Política para otra clase magistral. Muchas gracias. Muchas gracias, muy Bueno, amable. hemos Muchas gracias, terminado la doctora escuela Clarita. política el día de hoy. Doctora Clarita, hasta luego. Agradecemos a don Jorge Coronel que ha A estado, Jorge la doctora Coronel, muy Clara amable, López, muy buena y a todos los conferencia. asistentes. Nos vemos. Gracias, doctora Gracias. Clara, por Muchas este gracias. tema tan Gracias. interesante. Muchas gracias. Al Chao. conferencista Todos, Feliz también. noche. Buenas Muchas noches. gracias a Bueno. Buenas todos. noches a todos. Gracias. Tengan una feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, doctora Buenas Clara. noches. Jaime, buenas noches. Qué Buenas gusto, noches. Jorge. Chao, Muchas doctora. gracias. Gracias, feliz noche. Doctora Clarita. A ti, gracias, muchas gracias a todos. De Bueno, verdad que descansen. qué gusto y creo que tuvimos una muy especial Hola, Liliana. clase esta noche. Muy Que bueno. se siga mejorando, doctora. Muchas gracias a todos, Sí, que de siga verdad, mejorando. Liliana. Un Chao, abrazo. chao, chao. Bastante Chao. recuperada. Héctor, gracias. Hola, Liliana. A Mucho Pedro gusto, Esquivel le doctora. pido Gracias a usted. disculpas ¿Con quién? por no haberle dado la palabra, pero estaba ya muy avanzada la hora. Y Ay, creo que no podíamos abusar de nuestro invitado, pero me voy a desquitar. En la próxima vez que pida la palabra lo voy a subir de Buenas gracias. primeras. Muchas gracias. Gracias, doctora Clara. Muy amable. Buenas noches. Buenas Gusto noches. saludarla. Un abrazo. Un abrazo Un abrazo, grande. feliz noche para todos. Qué rico verlos. doctora, compañero. Muy buenas noches. Buenas noches. Pedrito, muchas gracias. Gilma, aquí estuve mientras quité la visibilidad. Estuve comiendo algunas de las delicias. Canal de televisión vocero de Doctora, gracias por los WhatsApp. Hacemos transmisiones streaming en vivo. Jaime, y en muchas directo, gracias. Eventos, ferias, convenciones, con Switcher Latin, Buenas noches, doctora Clara. Buenas noches. Producimos animación 3D y 2D de Saludos a calidad, Coronel. con normas de última realización Todos creativa nos tiene que de hacer videos la didácticos, educativos, Álvaro, qué gusto verlo. Doctora Clara, muchas gracias. No, una maravilla como siempre. Muchas gracias. Gracias. Pedirle a Coronel. Un abrazo, feliz noche. Si Coronel le envía la producción para que por favor no la Noche, doctora Clarita. Sí, yo se la pido y la hago llegar, lo mismo que la referencia de sus dos últimos artículos, que son muy buenos. Sí, Y sí. a raíz de ellos fue que lo invité. Sus dos últimos sí. dos artículos de portafolio, les voy a mandar los links. Vale. Muchas gracias. Súper, muchas Muy bien, gracias. Muy bien. Buenas Muy noches bien. y que descanse. Muy buenas noches. Elsa, hasta luego. Gusto de volverlos a ver a todos. Un abrazo muy grande y hasta dentro de 8 días. Un abrazo y un beso, doctora A tener Clarita. una conferencia con motivo del Día de la Mujer de Isabel Cristina, que nos va a hablar del trabajo que ella ha hecho, especialmente desde la época que trabajó en educación en los temas de mujer. Y dentro de 15 días ya tenemos confirmado a Mauricio Cabrera, que nos va a hablar de la reactivación económica. Por eso esta clase nos va a servir mucho para la conferencia de Mauricio Cabrera. Entonces, me despido. Muy buenas noches. Un abrazo grandote a todas y a todos. Bueno, doctora, Gracias, doctora descanse. Clara. Buenas noches. Chao, Que Elizabeth. descanse. Gracias. Buenas noches. Abrazos grandes para todos. Un abrazo, sí, señor.